Hola, revisaremos los mecanismos de producción del filtrado glomerular y los principales elementos de su modulación. De acuerdo a lo que vimos en las cápsulas previas, el corpúsculo renal o glomérulo tiene como función la formación del ultrafiltrado. El ultrafiltrado se produce a una velocidad constante, que en general es poco afectada por las variaciones en la actividad o el estado fisiológico habitual en un sujeto sano. La cantidad de ultrafiltrado que se produce por minuto es lo que llamamos la velocidad de filtración glomerular y es de aproximadamente 100 ml por minuto. En esta tabla se muestra la comparación entre la composición del plasma y en amarillo la concentración de sustancias o la composición del ultrafiltrado y finalmente lo que aparece en la orina en la última columna. Quisiera que nos concentráramos en la comparación entre la concentración de sustancias en el plasma y la concentración de sustancias en el ultrafiltrado. Como vemos, el plasma es relativamente rico en sodio, rico en cloruro y rico en bicarbonato. El ultrafiltrado es muy similar. Las concentraciones de sodio, de potasio, de amonio, de calcio, de magnesio y de cloruro son idénticas a las del plasma. La diferencia principal que hay entre el plasma y el ultrafiltrado es que el ultrafiltrado presenta una muy baja concentración de proteínas debido a la función de la barrera de filtración glomerular y normalmente no muestra células. El mecanismo que permite la formación del ultrafiltrado, que es el material que da origen a la orina, es lo que denominamos ultrafiltración. La ultrafiltración es exactamente el mismo proceso que permite el intercambio de sustancias a nivel de la circulación capilar y que revisamos previamente en el capítulo del cardiovascular en la cápsula de microcirculación. En renal vamos a denominar a la ultrafiltración el mecanismo que permite la formación del ultrafiltrado glomerular. Es el paso del agua y solutos desde el plasma hacia la cápsula de Bowman, atravesando la barrera de filtración glomerular. Lo que llamamos velocidad de filtración glomerular es el volumen de ultrafiltrado, es decir, de agua que entra a la cápsula de Bowman en un minuto. En las personas sanas oscila entre 90 y 120 ml por minuto. En promedio podríamos decir que es 100 ml por minuto. Denominamos a la carga filtrada como la cantidad de un soluto que entra en la cápsula de Bowman y que naturalmente viene disuelto en el agua que entra a la cápsula de Bowman. Se puede calcular la carga filtrada de cualquier sustancia multiplicando la velocidad de filtración glomerular, es decir, el volumen de ultrafiltrado que se produce por minuto, por la concentración del soluto en el plasma, que, como mostraba la tabla previa, es la misma que hay en el ultrafiltrado. El ultrafiltrado tiene la misma composición del plasma, excepto de que no tiene proteínas y no tiene elementos figurados. Uno puede calcular la carga filtrada para cualquier sustancia que esté disuelta en el plasma, por ejemplo el sodio, el cloruro o la glucosa. Para el caso particular de la glucosa, uno se puede imaginar que las variaciones en la concentración de glucosa en el plasma van a determinar cambios en la carga filtrada. Sí, porque si bien la velocidad de filtración glomerular es constante, 100 ml por minuto, la concentración de glucosa cambia durante el día. La concentración de glucosa de ayuno es 80 miligramos por decilitro, mientras que en el postprandial se puede llegar a 180 miligramos por decilitro. Por lo tanto, cuando hacemos la multiplicación, velocidad de filtración glomerular constante por la concentración de glucosa, en este caso en el plasma, que varía en el tiempo, vamos a ver que hay cambios en la carga filtrada. La hiperglicemia, es decir, cuando la glicemia se aproxima a 180, causa aumento en la carga filtrada. Así, las variaciones de la concentración plasmática de los solutos determinan variaciones fisiológicas en la carga filtrada. Ejemplos son las variaciones, por ejemplo, en la concentración de sodio. Cuando cae se habla de hiponatremia, que produce una disminución en la carga filtrada de sodio.
También hay situaciones que no son fisiológicas, son fisiopatológicas, son anormales, en que varía la presión arterial media y por lo tanto la velocidad de filtración glomerular. Un ejemplo es la hemorragia o la hipovolemia severa, cuando se produce una caída de la presión arterial media por debajo de 80 milímetros de mercurio. El ultrafiltrado se produce por el balance de fuerzas que actúan sobre el capilar glomerular. En este esquema se muestran los elementos principales del corpúsculo renal. Vemos la arteriola aferente, que es por donde entra la sangre al capilar glomerular. El capilar glomerular, que debido a poseer las fenestraciones y la barrera de ultrafiltración, permite la salida de líquido hacia la cápsula de Bowman, que lo recolecta y lo lleva al túbulo proximal. A la salida del capilar glomerular se encuentra la arteriola eferente. En el esquema están representados el músculo liso de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Uno se puede imaginar que el estado de contracción del músculo liso de la pared vascular en la arteriola aferente y en la arteriola eferente determinará el radio de las arteriolas y por lo tanto la resistencia vascular. Dado que la ultrafiltración depende fundamentalmente de la presión hidrostática que hay en el lumen del capilar glomerular, la resistencia tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente modifican la presión dentro del capilar y por lo tanto el volumen de ultrafiltrado que se produce por minuto. Es importante considerar que el 90% de la sangre que entra al riñón entra a irrigar un corpúsculo renal. Es lo que se conoce como flujo sanguíneo renal efectivo o funcional o fisiológico. El flujo sanguíneo renal efectivo va a depender de la resistencia vascular renal. Y las principales zonas de resistencia en la circulación, en la microcirculación renal, son la arteriola aferente y la arteriola eferente. Como podemos ver, la resistencia en la arteriola aferente está en serie a continuación con la resistencia que aporta la arteriola eferente. Por lo tanto, la resistencia del circuito renal, del flujo que determina el flujo sanguíneo renal, depende de la sumatoria de la resistencia fundamentalmente en la arteriola aferente más la resistencia de la arteriola eferente. Como muestra la ecuación, el flujo sanguíneo renal va a ser dependiente del gradiente de presión entre la arteria y la vena renal partido por la resistencia de la microcirculación renal, es decir, por la suma principalmente de la resistencia de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Cualquier mecanismo o sustancia que modifique el estado de contracción del músculo liso de la pared de la arteriola aferente y eferente modificará, por una parte, la filtración glomerular, la velocidad de filtración glomerular y además el flujo sanguíneo renal. Aquí vemos cómo evoluciona la presión en la circulación renal a medida que avanzamos desde la arteria renal, que se muestra en el eje de las X, ¿no es cierto?, hacia la vena renal. Como muestra el gráfico, la presión en la arteria renal es prácticamente la misma que la presión en la aorta, o sea, es la presión arterial media cercana a 100 milímetros de mercurio. La arteriola aferente produce una gran resistencia y consecuentemente se produce una gran caída en la presión en el lumen de la arteriola aferente, desde 100 hasta 60 o 50 milímetros de mercurio. En el capilar glomerular, la presión hidrostática, es decir, dentro del lumen del capilar, se mantiene relativamente constante en 50 milímetros o 55 milímetros de mercurio. La arteriola eferente, por su parte, también es una zona de alta resistencia, lo que se evidencia por la gran caída de presión que ocurre a la sangre cuando circula a través de la arteriola eferente, en que cae desde más o menos 50 o 55 milímetros de mercurio a cercano a 10 o 15 milímetros de mercurio. Como vemos, desde la arteriola eferente en adelante existe una muy leve caída de la presión, lo que indica que la circulación del capilar peritubular y las venas renales son de baja resistencia.
Mirando este gráfico es claro que las principales zonas de resistencia en la circulación renal son la arteriola aferente y la arteriola eferente, que es donde se produce la mayor caída de presión, es decir, se disipa la mayor parte de energía como calor. La filtración depende de la balance de fuerzas entre la presión hidrostática y la presión oncótica que hay en el lumen del capilar glomerular y la cápsula de Bowman. Al igual que lo vimos en el capítulo de microcirculación, la presión neta de filtración o también llamada presión neta de ultrafiltración está descrita por la ecuación que vemos en la lámina. Es la resta entre la presión hidrostática del capilar glomerular y la presión oncótica del capilar glomerular menos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman menos la presión oncótica en la cápsula de Bowman. La presión neta de ultrafiltración, por lo tanto, como sale al pie de la lámina, corresponde aproximadamente a 24 milímetros de mercurio. La principal fuerza que determina la ultrafiltración es la presión hidrostática dentro del capilar glomerular. En condiciones normales, la presión hidrostática en el capilar glomerular se estima entre los 55 y los 60 milímetros de mercurio. La función renal, desde un punto de vista clínico, se describe midiendo la velocidad de filtración glomerular. Es decir, uno dice que un paciente tiene una función renal normal si es que su velocidad de filtración glomerular es normal, o sea, es cercana a 100 ml por minuto. Como comentábamos, la función renal representa el funcionamiento de 2 millones de nefrones en paralelo. En el cuadrado, en el rectángulo amarillo, se dice que la velocidad de filtración glomerular representa la multiplicación del número de nefrones, 2 millones de nefrones, por la ultrafiltración promedio que ocurre en cada nefrón. Si es que el número de nefrones cae a la mitad, por ejemplo cuando uno dona un riñón, la velocidad de filtración glomerular caerá a la mitad. Si era 100 ml por minuto, caerá instantáneamente a 50 ml por minuto. Sin embargo, desde un punto de vista clínico es imposible medir la ultrafiltración en promedio de un solo nefrón. Por lo tanto, la velocidad de filtración glomerular se puede estimar utilizando otras aproximaciones. Como se muestra en el rectángulo celeste, la velocidad de filtración glomerular también se puede expresar como el resultado de un coeficiente de filtración por la presión neta de filtración. El coeficiente de filtración, a su vez, representa el área de filtración por la permeabilidad hidráulica de cada glomérulo. En general, los glomérulos son altamente permeables al agua, por lo tanto tienen una permeabilidad hidráulica que es muy cercana a 1. Lo que sí varía es el área de filtración, y el área de filtración en el fondo es cuántos glomérulos uno tiene sumando los glomérulos de ambos riñones. Así que el área de filtración representa el número de glomérulos. El número de glomérulos multiplicado por el área promedio de cada glomérulo da lo que conocemos como el área de filtración. En resumen, estas dos ecuaciones tratan de ejemplificar que la velocidad de filtración glomerular depende por un lado de la presión neta de filtración y por otro lado del número de nefrones y de glomérulos que se poseen en ambos riñones. Algunos números para recordar. Como decíamos, el flujo sanguíneo renal es de 1,1 litros por minuto, 1100 ml por minuto en promedio. El flujo plasmático renal es el 55% del flujo sanguíneo renal, cercano a 600 o 650 ml por minuto. 90% del flujo sanguíneo renal se distribuye en la corteza y asimismo 90% del flujo plasmático renal, lo que se conoce como flujo plasmático renal efectivo, se distribuye en la corteza e irriga glomérulos. La velocidad de filtración glomerular normal es entre 90 o 100 a 120 ml por minuto. En este curso vamos a decir que es de 100 ml por minuto. Finalmente,
A partir del flujo plasmático renal efectivo y la velocidad de filtración glomerular, se puede calcular lo que se denomina la fracción filtrada, y que es la proporción del plasma que sufre ultrafiltración en el corpúsculo renal, y es la división entre la velocidad de filtración glomerular y el flujo plasmático renal efectivo. A partir de lo que ya sabemos, podemos concluir que la velocidad de filtración glomerular va a depender en gran medida o fundamentalmente de la presión hidrostática dentro del capilar glomerular. Y la presión hidrostática del capilar glomerular, a su vez, depende del estado de contracción del músculo liso, de la arteriola aferente y del músculo liso de la pared de la arteriola eferente. Este gráfico, esta lámina, muestra cómo normalmente se modula la presión hidrostática dentro del capilar glomerular y por lo tanto se podría modular la velocidad de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Hay que recordar que las principales zonas de resistencia son la arteriola aferente y la arteriola eferente. Por lo tanto, el estado de contracción del músculo liso en la pared de la arteriola aferente y eferente determina la resistencia vascular renal y el flujo sanguíneo renal. Si es que ocurre un aumento en estado de contracción, una disminución del lumen en la arteriola aferente, como muestra el segundo esquema, va a aumentar la resistencia en la arteriola aferente, va a caer la presión hidrostática en el lumen del capilar glomerular, eso va a hacer que caiga la velocidad de filtración glomerular y además, como hubo un aumento en la resistencia vascular, va a caer el flujo sanguíneo renal. Por otra parte, si ocurre un aumento en el estado de contracción del músculo liso de la arteriola eferente, sin cambios en la arteriola aferente, se produce un aumento en la presión hidrostática dentro del capilar glomerular, un aumento en la velocidad de filtración glomerular, pero como aumenta la resistencia vascular, cae el flujo sanguíneo renal. Finalmente, si ocurriera una contracción tanto en la arteriola aferente como eferente, tenderían a mantenerse constante la velocidad de filtración glomerular y a disminuir el flujo sanguíneo renal debido al aumento en la resistencia de la arteriola aferente y eferente. La idea general es que si uno controla el estado de contracción del músculo liso de las arteriolas aferentes y eferentes, modula la velocidad de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Este gráfico muestra lo que se denomina la autorregulación de la velocidad de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. En condiciones normales, tanto la velocidad de filtración glomerular como el flujo sanguíneo renal son constantes. Como vemos, cuando la presión arterial media es mayor a 80 milímetros de mercurio, que es lo que se muestra en el eje de las X, tanto el flujo sanguíneo renal, que está representado con la línea roja, como la velocidad de filtración glomerular son constantes, ¿cierto? El flujo sanguíneo renal es cercano a 1200 y la velocidad de filtración glomerular es cercana a 100. Por debajo de 80 se produce una caída en el flujo sanguíneo renal y además una consecuente caída en la velocidad de filtración glomerular. Y en general se acepta que con presiones arteriales medias por debajo de 40 se acaba la filtración glomerular, es decir, perdemos completamente la función renal. Lo que es interesante es que en el rango de la hipertensión, es decir, con presión arterial media sobre 100, no importa que aumente la presión arterial media, pero se mantendrá constante tanto el flujo sanguíneo como la velocidad de filtración glomerular. Esto se debe a dos mecanismos de autorregulación de la velocidad de filtración glomerular. El primero se llama respuesta miogénica, que es una respuesta espontánea que presenta el músculo liso de la arteriola aferente y eferente a los cambios en la presión intraluminal. Cuando se produce un aumento en la presión de la arteriola aferente o eferente, el músculo liso reacciona espontáneamente y tiende a contraerse, de modo tal de mantener constante el radio. Esta respuesta a la tensión se denomina respuesta miogénica y se observa espontáneamente generada por las células del músculo liso. No depende de terminales nerviosos.
El segundo mecanismo es el feedback o retroalimentación túbulo-glomerular y lo voy a explicar a continuación. Como habíamos visto en las cápsulas previas, existe una zona en que hay un contacto físico entre el corpúsculo renal y el túbulo renal, el fin del asa de Henle. A la mano derecha se muestra un esquema donde se muestra esta zona de contacto que es el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es importante porque permite este mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. El aparato yuxtaglomerular está formado por células primero del túbulo renal, las células del fin de la asa de Henle, que se llaman células de la mácula densa o mancha oscura. Estas células son más altas, con núcleos más prominentes y están en contacto con el corpúsculo renal, con las células mesangiales del corpúsculo renal. El segundo componente del aparato yuxtaglomerular son estas células mesangiales y que por estar fuera del corpúsculo renal se llaman extraglomerulares. Finalmente, el tercer componente son las células yuxtaglomerulares que se muestran en verde y que son células musculares lisas de la pared de la arteriola aferente, secretoras de renina. Normalmente, cuando a la zona del lumen del fin del asa de Henle, a la zona de la mácula densa, llega una disminuida cantidad de cloruro, que puede ser porque llega menos fluido o porque la concentración del fluido es menor o ambos, estas células envían una señal y esa señal modula el estado de contracción de las células del músculo liso en la arteriola aferente. En el esquema, en la parte inferior del lado izquierdo, se muestra dónde se encuentra la mácula densa en relación al resto de los elementos tubulares. Y en esta diapositiva se muestra en un riñón de ratón dónde están las células de la mácula densa en contacto con las células mesangiales y en proximidad a la arteriola aferente y eferente del riñón. El mecanismo de retroalimentación o feedback túbulo-glomerular depende del envío de una señal química. Cuando aumenta el cloruro, se produce entrada de cloruro a la célula de la mácula densa por un transportador que es la proteína NKCC2. Es un cotransportador de sodio, potasio y cloruro. La entrada de cloruro a la célula produce aumento del calcio intracelular y liberación de una serie de mediadores químicos, ATP, adenosina y tromboxano. Estas sustancias son secretadas al intersticio y, dada la proximidad, llegan a estimular el músculo liso de la arteriola aferente, que aumenta su estado de contracción. Al aumentar su estado de contracción, aumenta la resistencia, disminuye la presión hidrostática dentro del capilar glomerular y tiende a disminuir la velocidad de filtración glomerular. Es decir, recapitulando, aumentos de la llegada de cloruro a la célula de la mácula densa causan aumentos del calcio intracelular, liberación de ATP, adenosina y tromboxano, contracción del músculo liso vascular y disminución de la velocidad de filtración glomerular. Lo inverso ocurrirá si disminuye el cloruro, que causa disminución en la liberación de ATP, adenosina y tromboxano, disminuye el estado de contracción y tiende a aumentar la velocidad de filtración glomerular. Es decir, este mecanismo tiende a mantener constante la velocidad de filtración glomerular dependiendo de la cantidad de cloruro que llega a la célula de la mácula densa.